El mensaje para todos. para nuestra Bueno, lo comunidad. digo desde el elemento formativo, ¿no? El elemento educativo. Siempre busques que su gente aprenda continuamente del área que esté haciendo. Y consejo para todos, lean todos los días. Internet, revistas, libros, lean sobre su área de experticia mucho. Soy sacerdote por vocación, teólogo por profesión y fotógrafo por pasión. Ver la maravilla de una flor. Simple, pero lo hermosa que es. ¿Sí? Eso lo entiende uno con el tiempo. Y este otro tema, el otro de la pregunta a Dios, lo aprendí en el libro de Job. Que para mí es un libro muy valioso porque Job cuestiona a Dios, cuestiona la tradición religiosa, pregunta muchas cosas y al final Dios lo defiende. Otro elemento, a todos nos da miedo todos los días, ¿cierto? Y el fundamento de la religión o de la fe no es el miedo. Si te acercas por miedo a Dios, por ahí no es la ruta. El error, el pecado, es un escenario para acercarme a Dios, no para alejarme de Dios. Wow, qué profundo eso que está diciendo. Creo que la vida tiene sentido cuando uno sigue soñando, porque el día que no sueña, yo aprendí algo, los sueños que están en mi corazón son ese lenguaje del Espíritu Santo que se conecta con mi deseo, con mi voluntad y con mi corazón. Entonces, cuando yo escucho, veo, visualizo San Pablo, yo me devuelvo, Padre, a mi edad de 5, 6, 7 años, porque... Entonces digamos que nuestro ente diferenciador en la universidad fue la ruta de la comunicación social. Taller, tienen su librería, ustedes trabajan, Todos como los cualquier días. parroquiano Sí, trabaja común y corriente. en la vida. Hola, bienvenidos a Pasión por tu Propósito, comunidad de emprendedores y empresarios. Soy Claudia Jimena Flores y hoy tengo el honor de presentarles al padre Henry Bueso, rector de Uni San Pablo, mente, voluntad y corazón. Padre, bienvenidos a Pasión por tu Propósito, comunidad de emprendedores y empresarios. Qué placer tenerlo conmigo. Muchas gracias por tu invitación, Jimena. También bienvenidos a todas las personas que nos están viendo, están participando de este espacio de formación y de este espacio de compartir también muchas experiencias. Gracias por la invitación. Bueno, pues estoy muy feliz, estoy muy honrada de tenerlo aquí, no solo por lo que usted representa en mi vida, sino además por esa autoridad sacerdotal que garantiza que todos los que estén viendo hoy este programa estén profundamente bendecidos, porque creo en eso. Antes que todo, te animo a que te suscribes, le des campanita y like, y que compartas este video que seguramente va a transformar la vida, la mente, la voluntad y el corazón de muchas personas que nos van a escuchar hoy. Bueno, padre, ¿quién es el padre Henry Bueso? ¿Qué representa el padre Henry Bueso? Creo que a Carl Jung, en algún momento creo que es el que se le acuña la frase que dice que nosotros somos el cúmulo del pasado, de nuestro presente y de nuestro futuro. Yo articulo esa frase y algo así como que soy lo que han, lo que he y lo que puedo construir de mí. Es decir, somos como una especie de colcha de retazos en lo que uno aprende de muchas personas. Uno reconstruye con eso, hace su propia colcha, su presente, pero siempre está lanzado hacia el futuro, siempre está soñando, siempre está creyendo algo. Es decir, es una persona en construcción. Perfecto. Quiero que hablemos de sus inicios. ¿Usted cómo era de niño? Bueno, más ¿Dónde pequeñito. nació? Bueno, soy de un pueblito llamado Quipama, Boyacá. Hasta la década de los 90, nuestro municipio no aparecía en el mapa, Wow. ni en el mapa de Boyacá siquiera, porque fue un municipio joven, o es un municipio joven, creo que fue del 80-89 que fue declarado municipio porque era un corregimiento de Muso, Boyacá. Entonces no sé si te suena la palabra Sí, claro, Muso. esmeraldas. De hecho, me encanta el verde que tiene hoy, ¿verdad? Sí. Soy de esa zona, pero no soy esmeraldero, soy medio montañero. Sí, pertenecemos a ese espacio, a ese escenario, a ese conjunto, a este pueblo. Y pues bueno, uno creció en medio de ese ambiente. Crecí en medio de un ambiente de analfabetismo alto, en un proceso que yo creo que eso no es pecado decirlo. Nuestros pueblos de Occidente Boyacá también son todavía desafortunadamente
azotados por la violencia, desafortunadamente, y es paradójico que a veces donde hay mucha riqueza también hay bastante pobreza grande. Y se articulan muchas cosas, también hay gente muy querida, muy amorosa, ni me faltaba eso sí, ahí les encuentran todavía, que encuentra uno mucho en ellos, personas con mucho empuje, ¿verdad? Pues yo nací en el ambiente rural, somos como en una finca de mis abuelos, por eso es que digo que soy montañero, entre Quipama y Otanche, es como la zona limítrofe, por decir así, ¿verdad? Eso en su momento llegó a ser conflictivo y nos tocó salir de ahí, como muchas veces como cualquier desplazado, ¿no? ¿Y usted era pequeñito? Claro, ¿Tiene más pequeñito todavía, sí. ¿Tiene esos recuerdos? Sí, tengo todavía recuerdos, una imagen que siempre, yo cada vez que leo el libro del Éxodo me acuerdo de la salida, porque era así. Me acuerdo que me pusieron la gallinita debajo del brazo, una mochila encima y, como decimos en Boyacá, hágale por esa loma arriba, ¿verdad? Wow. Así, salir en la tarde, porque tocó así, desafortunadamente por la violencia, llegar a una finca donde nos tuvimos que dormir prácticamente en los establos. Esa noche, la recuerdo, es la imagen que tengo más presente, hasta cuando llegamos a otra finca que nos permitieron vivir por unos meses, que se llamó, Don Gabriel se llama, todavía vive el señor, cuando paso por ahí todavía. ¿Quién les dio hospedaje? Esa acogida en ese momento. ¿Y usted con quién iba? Yo con mi abuelito, mis tíos, era como una familia antigua de campo donde todo el mundo vivía ahí. Éramos bastante pueblo. Y estaba con mi mamá también, por supuesto, con mi padrastro. ¿Y tuvo hermanos? Sí, somos 4 hermanos, así es. Entonces, con el tiempo, por otras circunstancias, quedamos así como a la deriva. Wow. Entonces, eso nos hizo acercarnos al municipio más cercano, que es Quipama. Y allí fue cuando empecé a estudiar en la primaria, en el colegio posteriormente también. Entonces, poco a poco, por eso ahí crecí ahí prácticamente en este pueblo. Claro. ¿Y en qué momento siente usted ese llamado a ser parte de esa increíble, pero gran responsabilidad de dirigir un rebaño de Dios? Porque pues usted es sacerdote. Hay muchas, bueno, yo hago esto, ¿no? Pero no de pronto que me lo entiendan bien, ¿no? Uno escucha muchas veces que la vocación se da desde que Dios los escoge desde su nacimiento, desde antes de nacer, ¿no? Eso yo lo entendí con el tiempo, porque en mi caso yo creo que no fue así. Para mí la vocación es un proceso, es uno irse dando cuenta de un llamado, darse cuenta de algo, ¿sí? Y para mí fue así. Entonces, ¿qué pasó? Estando en este pueblo, en esos contextos que les comento, sí. Yo entré a ser acólito en el pueblo. Entonces yo acolitaba, éramos de los primeros con otro compañerito también que después entró al seminario, y así. El padre se llama el padre Arnulfo Páez, era el párroco en el momento, y otro padre que era el coadjutor, el padre Leonardo Ruiz, que son sacerdotes de la diócesis de Chiquinquirá. Entonces nosotros pertenecemos a esa zona. Entonces fue dándose poco a poco, pero ya después de mucho tiempo, ¿verdad? Uno le sacaba el mal genio al padre y el padre a uno también, como buen acólito. Claro. Así. Y un día me acuerdo que viniendo de una vereda, él me preguntó que si a mí no me nacía ser cura. Ay, Dios. Y a usted no le gusta yo estaba como en noveno, creo que era. Pero quiero que me diga la verdad, ¿usted antes de esa pregunta había pensado en algún momento? Sueños. No, yo sueños. Nunca, yo jamás quería esas cosas. No, yo cura jamás. Yo no sabía que era eso. Yo, de pronto uno en el colegio, esa pregunta que, hasta a propósito, yo no sé si todavía la hagan en los colegios y creo que es muy bonita. Ayuda mucho a despertar la mente del estudiante. Sobre sexto, séptimo le preguntaban a uno, ¿y usted qué quiere hacer de la vida? Claro. Porque es curioso ahora que a veces uno escucha, no por echarles vainas a chicos de 11, uno les pregunta, ¿qué quieren ser? No sé todavía. Esa pregunta hay que hacérsela desde antes, ¿no? Sí. Y creo que ahí donde entra la docencia, una labor importantísima. Los papás también, hacerles esa pregunta a los chicos, por lo menos para que vayan cuestionándose, claro. ¿No? Yo creo que gocé con la fortuna de esos docentes, ¿verdad? Le hacían esa pregunta a uno. Yo quería ser médico, psicólogo, o en su tiempo, en su momento, el DAS, trabajar en el DAS.
Sí, sí, algo bélico tenía que haber por ahí. Sí, algo. Sí, sí. Bueno, pero médico y psicólogo no están relacionados también Sí, con el sí. sacerdocio, porque al final un médico salva una vida, usted sana a través del poder y la autoridad que le da Dios, pues almas, ¿no? Entonces Sí. tampoco es que estuviera tan, tan Otro desviado de camino. que me gustaba era la filología, ¿Y eso qué es, que padre? es como el estudio de las letras, Ah, el qué estudio de los interesante. idiomas, de los lenguajes antiguos, modernos, Mm, ahora más, mucho más, ¿verdad? Ese aspecto me llamaba mucho la atención, ¿no? ok. Pero siempre le preguntaban a uno, ¿y qué va a hacer usted entonces de Claro, su vida? claro. Bueno, y volvamos a ese momento cuando ese sacerdote le pregunta a Ah, usted que si ha pensado sí, en esa vez yo el la oficio. verdad no le puse atención. ¿Y usted qué le contestó? No, nada, dije, no, yo no. Así nomás quedó como muy ambigua la respuesta, ¿no? Ok. No le puse atención, de Ajá, hecho. ajá. Como a los meses me volvió a hacer la pregunta Ah, y yo le dije pues que sí, pero por salir del paso para que no me volviera a a preguntar preguntar. más. Ya hasta ahí porque uno de la época joven también es rebelde y todas esas cosas, ¿no? Pero no, yo no quería saber más nada de eso, todas esas cosas así. Y así, pero curiosamente, pues como yo le dije que sí, pues el padre empezó, yo soy de una condición humilde, el padre me ayudó a buscar, dijo, mire, venga por acá, ir a la diócesis de Chiquirá, en aquel momento iban a formarse en el seminario de Tunja, yo estaba todavía en el colegio, o empezó a buscarme como carisma, por decir ok. así, Ujú. y entre todo eso, él había estado aquí donde los Paulinos, y me dijo, pues entra donde los Paulinos y me mostró la hojita del domingo. Y él me dijo, mire, allá hacen esto. Y como a mí sí me gustaba escribir, sí, a veces uno de adolescente escribe cosas interesantes, otras no Sí. tantas. Entonces me dijo, pues allá escriben de pronto hasta un libro, ¿no? Uno puede escribir, ¿sí? ¿Y a usted le Cosas. llamó eso la Sí, atención? me llamó la atención. Yo dije, bueno, pues chévere. Y empezó como la ilusión. Otra ilusión Sí. que sí la tengo muy presente es que yo ya estaba cansado de muchas cosas en mi pueblo y Ujú. desafortunadamente uno escuchaba muchas groserías, mucho desorden. Yo me empecé a cansar de eso y dije, no, algo diferente. También es un ambiente rural y dije, no, pues por lo menos salir de la ciudad. Ese era como el elemento superficial, yo lo llamo así ahora, Claro, ¿verdad? claro. Como salir de aquí, ver que el mundo es distinto. Ujú, ujú. Después, como entre los dos padres, me fueron acompañando, ayudando, dando consejos. Y recuerdo uno de ellos que me dijo, mire Henry, escoja lo que escoja, recuerde que el mundo es más grande que aquí, mamá. Wow, ¿Sí? Entonces, es decir, es salir de algo, buscar claro, otras cosas. claro. El otro padre sí me decía algo muy, muy interesante, ¿no? Pues uno es de campo, hace labores de campo, perdón que lo diga así, ¿no? Echar machete, asadón, hacer moliendas para hacer panela. Ujú. Teníamos que caminar de la finca porque después del A la escuela. desplazamiento regresamos, Ujú. afortunadamente, Ah, y ok. es un camino de 4 horas a pie. Wow, A caballo es hora y media, 2 horas aproximadamente. Todavía lo hago, pero ahora lo hago más por deporte. claro. Antes era un castigo. Y por necesidad. Sí, sí. Entonces me acuerdo que el padre me decía, tranquilo, lo que usted hace ahora, a veces así, de forma como porque le toca, en un tiempo lo hará por hobby. Wow. Y ahora lo hago así, Ujú, por ujú, descanso. Entonces ujú. fueron como ideas que a uno le fueron alimentando Quedando. el elemento, ¿verdad? Y una idea que siempre me gustó es, que se lo recuerdo mucho a los de mi casa, le decían a uno, estudie y no se quede como nosotros echando machete. Wow. Otra que el padre le decía a uno también era, nunca repita la historia de los suyos, haga algo diferente. Diferente. Mm. Eso poco a poco le va alimentando a uno el corazón. Yo decía así, ¿qué es lo diferente? Y hoy creo que lo digo con mucho orgullo y también con sentimiento, porque hasta ahora soy el primer y único cura de mi pueblo. Wow, felicitaciones. Bueno, y Entonces, aprovechamos pues para mandarle a esa región tan hermosa de Boyacá sí, un sí. saludo especial, porque además no solo nos están mirando en Colombia, donde Boyacá pues, obviamente está Gracias. incluido, también nos están viendo en Argentina y en México, ahí le cuento. Gracias. Sí, Entonces, si en Argentina y en México pues no saben dónde queda ese municipio tan bello que es Boyacá, pues tenemos que invitarlos a que vengan a sí, Colombia y visiten ese lo pueblo tan conozco. lindo, Sí. esa parte de Colombia que es hermosísima. Bueno,
pues debe sentir mucho orgullo. Sí, sí. O sea que usted creería, permítame decirlo así de esa forma, creo que usted es un referente para su pueblo, para esa región, Pues para sí, su familia, es o sea que sí interesante. se puede superar, que sí se pueden hacer cosas diferentes. Sí, sí se puede y sí, sí, es bello sentir eso, porque llega uno al pueblo, escucha a las personas, les ayuda, ¿cierto? Siempre hay, perdón, gracias por el comentario, siempre yo me pregunté cómo uno puede ayudar a las personas. Uno tiene mucho en la cabeza el aspecto social, de la ayuda con mercados, con ropa, con alguna cosa. Y yo decía, en esta comunidad, ¿cómo hago yo para hacer eso? Y siendo cura, era difícil a veces, ¿sí? Porque la Sociedad de San Pablo hace una tarea muy distinta en la iglesia, Claro. ¿sí? Entonces se me Que ahorita complicaba. quiero que me cuente un poquito para que nuestra Sí, audiencia entienda. entonces una amiga de mi pueblo tenía sus hijos ya adultos y no los podía bautizar porque siempre cuando ya son grandecitos pues tiene un proceso diferente, un poquito más largo, y de alguna manera los acompañé, las catequesis, les ayudé, y el día que hicimos el bautismo estaban grandes los chinos, digo los pelados. Me acuerdo que ella se me acercó y me dijo, gracias padre, porque no sabe el favor tan grande que me ha hecho. Wow. Y es solo el bautismo, ¿no? Entonces yo fui entendiendo que a través del ministerio, a través de los sacramentos, se puede hacer mucho bien también. Bueno, pero entonces usted al final toma la decisión de ingresar al seminario, ¿sí? O sea, todos esos consejos de esas personas que para usted también eran referentes, pues empiezan a cobrar sentido, usted ingresa al seminario. Y ese proceso es bastante largo, ¿no? ¿Cuánto duró usted preparándose para ser sacerdote? 12 años. Aquí en la Sociedad de San Pablo yo entré a los 18 años y a los 30 años me ordené como sacerdote. Pero en ese tiempo, mientras usted se estaba preparando en el seminario, usted estaba ya escribiendo, porque nos contó que eso le gustó mucho cuando ingresó a la sociedad. ¿O cómo se une esa decisión de pertenecer a la Sociedad de San Pablo y no a otra comunidad religiosa? Pues en parte fue aconsejado por este padre, el padre Arnulfo, que hoy en día es mi padrino de ordenación. Okay. Sí, entonces él me aconsejó, yo vine aquí y hay un pasaje en el Evangelio de San Juan que es cuando unos discípulos van a buscar a Jesús y Jesús les dice, vengan y vean. Yo creo que a mí me pasó algo así. Okay. Vine, miré y me quedé. Y le gustó. Sí. Entonces fue un proceso interesante. Por eso digo que la vocación es un proceso. Yo me fui dando de cuenta de ciertas cosas, que uno dice, sí, como que la ruta es por acá, y llegó un momento en que uno tiene que decidir, por lo menos acá en Colombia, en aquella época, era obligatorio prestar el servicio militar, o para cura, o a prestar servicio militar. Yo decía, ¿qué hago? Duré como un mes reflexionando, y dije, no, hagámoslo ya por acá. Por acá. Yo no sé si es un tema de familia, o es un tema ya personal, que uno lo va entendiendo, y es, si decidiste por esto, vamos por esto. Así el agua me da hasta el cuello o hasta acá, pero vamos. Yo decía, no, si yo me meto de cura, yo a 3 años yo no me voy a echar para atrás. Claro. O sea, no, porque yo no puedo perder mi tiempo. O si no me voy, presto mi servicio militar y hago una vida diferente, ¿no? Entonces fue como esa orientación que estaba ahí poco a poco. Y así, entonces ahí fue como la decisión firme, por decir así. Se ratifica nuevamente el noviciado, porque me empieza a gustar mucho estos temas de Biblia, de teología, me llama mucho la atención, y poco a poco se va uno como encarretando, ¿no? Y sí, ahí poco a poco va uno madurando. Es un tiempo largo y el proceso, obvio que también hay crisis, porque hay un momento en que uno ya no quería más, en que uno se cansa del estudio, se cansa de los compañeros, se cansa de la oración, incluso de la disciplina, o de los hábitos, ¿no? Que sí, son muy los horarios, marcados. Sí, eso es muy estricto, todas esas cosas. Entonces, pero algo que me encantaba acá, por lo menos en nuestra sede acá, es que hay fútbol, entonces. ¿Y juega fútbol? Sí, claro. Ay, sí. Ya no lo practico tanto, ya pero no sí, tanto, ya pero no queda tiempo. Ya no te queda tiempo. Sí. Bueno, en esos momentos en que sentía, por ejemplo, esos desiertos o esas crisis preparándose para el sacerdocio, el fútbol, pues nos acaba de decir que le ayudaba, pero también me imagino que usted estaba bien relacionada. Creo que cuando uno se relaciona bien, eso también es muy importante, y lo hemos hablado en varias entrevistas, cuando muchos de los entrevistados dicen, el Quick estuvo en esas relaciones que tuve, en esas personas que me apoyaron, que me dieron la mano cuando sentía que me iba a caer o cuando de pronto estaba dudando. ¿Usted sintió eso también, esas manos, esas personas que en algún momento lo ayudaron para
para lograr ese enfoque y poder sacar adelante ese sueño que usted tenía para ser sacerdote? Sí, claro. Digamos que nosotros tenemos un asunto y que muchos acudimos como a esa ayuda, al llamada a un amigo, que es el director espiritual. Okay. Siempre lo tenemos presente y es bueno tenerlo. Incluso uno sea cura, si uno tenga 70 años de curita o 70 años de edad, siempre es bueno tener un consejo espiritual, un director espiritual, porque lo orienta a uno. Es bueno siempre ver que otras personas puedan ver algo que tú no alcanzas a ver. ¿Sí? Entonces, en una de esas crisis, me acuerdo que el director espiritual me dijo, la crisis suya no es un problema de afuera, es un problema de adentro. Entonces, fue cuando fui a hacer mi año de experiencia, que fui a Puerto Viejo, Ecuador. Duré 2 años allí y allí maduraba mucha más y así es claro, digamos que como que uno retoma el asunto y cambia la decisión, por supuesto que sí, y eso ayuda bastante. También la familia es muy importante, ¿sí? Y yo me acuerdo de un consejo de un tío campesino, común y corriente, ¿verdad? Y yo le comenté la situación, me dijo, mire, Henry, a veces la vida es como cuando uno carga un pedazo de tronco muy pesado, ¿sí? Y hay que pasarlo así. Y uno lleva ese tronco, pero usted lo sabe que lo tiene que llevar al patio de la casa, ¿sí? Y dice, pero usted mientras tanto llora para cargarlo, le duele la espalda, se desespera. Hay una sensación cuando uno carga, bueno, soy de campo, ¿no? Uno lleva ahí el tronco y uno ya está llegando a la casa y no se desespera, quiere llegar ya, ay, ya, y ya lo quiero soltar, ¿cierto? Dice, eso es así la vida. La vida no es solamente romanticismo, son momentos muy duros. Entonces, cómo uno aprende a llevarlos también. Y fui teniendo ese espacio de crisis poco a poco así, hasta cuando uno se va reconfigurando. Creo que un momento importante de la reconfiguración para mí fue el haber empezado el estudio de la teología. A mí me gusta mucho la teología porque en la teología encontré muchas respuestas a mis preguntas de fe y otras más profundas que se hacen y hace que la fe sea dinámica y que no se quede en cosas superficiales, sino que cada día se profundice mucho más. Denos un ejemplo, algo que con la teología usted hubiese podido responder a eso que seguramente muchos de nosotros también nos hemos preguntado en algún momento. Una vez, estando en unas preguntas que uno es de chino, en la parroquia, a uno de nuestros padres creo que fue, le pregunté, bueno, la evolución, ¿al fin qué es? ¿Evolución o creación? ¿Verdad? Y le dicen, no, cállese la boca y no pregunte bobadas, ¿no? Me acuerdo mucho de esa respuesta. Otra que yo me acuerdo en un entierro, en mi pueblo, pues la violencia era constante y la gente sufre mucho. Todos sufrimos mucho cuando perdemos un ser querido. Y la gente reclama, ¿por qué Dios? ¿Por qué esta persona? Porque a mí. Y alguien que estaba le decía, no le pregunte nada a Dios, que Él sabrá por qué lo hace en su infinita voluntad. Cuando empiezo el estudio de la teología o empiezo la fe de una perspectiva un poquito distinta, fui entendiendo que el mundo existe y está siempre. Y uno entiende que el Génesis es tan solo un relato, una manera de contar con mucho más profundidad la vida espiritual de algo que está al frente, pero que tú no lo alcanzas a captar. Uno cuando lo capta, cuando aprende a contemplar la realidad de la creación, por ejemplo, ver la maravilla de una flor, simple, pero lo hermosa que es. ¿Sí? Eso lo entiende uno con el tiempo. Y este otro tema, el otro, la pregunta a Dios, lo aprendí en el libro de Job. Para mí es un libro muy valioso porque Job cuestiona a Dios, cuestiona la tradición religiosa, pregunta muchas cosas y al final Dios lo defiende. Entonces sí se le puede preguntar a Dios. Hay el caso del evangelio de esta mujer que le dice, la sirofenicia creo que es, que le dice a Jesús, pero es que hasta los perritos se pueden... Claro. Ella cuestiona a Jesús. Y Jesús, ¿qué se admira? De la respuesta de la gente. El problema no es cuestionar a Dios. El problema es que Dios sí lo cuestiona a uno. La pregunta es, ¿yo tengo la capacidad y la apertura para dejarme cuestionar de Dios? ¿Dejar que mi mente se abra al misterio? ¿O simplemente encerrarme en lo que yo creo que es? Entonces, eso me fue abriendo poco a poco y llega uno a entender que Dios es mucho más grande. Es un misterio. Sí, y es un misterio que te abarca y te maravilla siempre, pero nunca te anula. Entonces, son cosas que uno iba aprendiendo. Entonces, uno va aprendiendo
a salir de los esquemas clásicos. Clásico. Ok, y bueno, llega el momento ya de su ordenación, cuando ya logra usted verse con la investidura de sacerdote, ¿usted qué siente en ese momento? Pues mira, para mí hay dos momentos importantes. El día de la ordenación fue el momento en que le ponen a uno la casulla. Para mí, para otros es cuando los ungen y todo, pero para mí fue el momento de la casulla. Explícanos Porque qué es eso. Es la capa que uno se pone encima, okay. La capita, ¿verdad? Sí. Nosotros nos ponemos un alba debajo, sí. luego la estola, que parece una bufanda, pero no es bufanda, sí, es estola, es abierta, ¿verdad? Sí. Y el cíngulo, ¿verdad? Cuando uno es diácono, previamente, pues uno tiene la estola diagonal, sí. Exacto. No como la reina, sino al contrario. Sí, y buena la aclaración. Es al contrario, sí. Y ese día uno le quitan la estola, le pone la estola sacerdotal, se lo pone uno la mamá y el padrino. Wow. Esos momentos son muy emotivos. Son corticos, pero son muy emotivos. Y te ponen la casulla. Y en ese momento uno siente como que entra uno por un tubo. Sí. Y si usted sale y se ve esa casulla, usted puede decir, soy diferente. Sí se siente algo distinto. Hay una diferencia. Para mí fue así. O sea, entré algo mortal, algo normal, lo humano que soy, pero cuando te revisten, el asunto es distinto. La mirada, la percepción, se siente uno distinto. ¿Y se sintió feliz, emocionado? Claro, yo que fue como callado, no sé. Como callado. Queda uno así. ¿Sintió miedo? Sí, claro. Siempre siento miedo. No sé. Hasta el sol de hoy todavía lo siento. Uno siente mucho nervios. ¿En serio? Sí, se pone uno muy nervioso. Pero esos nervios es cuando, por ejemplo, va a presidir una Eucaristía. Claro, sí. ¿En serio? Siempre me asusta, por eso prefiero poquitos. Sí, me pongo muy nervioso. Es una tremenda responsabilidad. Sí. Bueno, cuando usted se ordena, ¿usted logra entender esa tremenda responsabilidad que se le va a venir? En el tiempo lo entendí. Ajá, ¿qué entendió, padre? Que el sacerdocio es un don. Y es un don inmerecido. Es decir, es un regalo gratuito. ¿Y por qué inmerecido? Porque uno sabe lo caduco que es, uno sabe lo barro que es, uno tiene defectos, uno se equivoca, comete muchos errores, pero a pesar de los errores que tú tienes, por algo te han llamado, por algo estás ahí, por algo haces lo que haces, estás en lo que estás, y eso sirve yo creo que para cualquier profesión, ¿no? Por algo eres ingeniero, por algo eres economista, por algo eres abogado, no sé. Sí, por alguna razón. Entonces, por alguna razón uno está ahí. Sí, entonces yo lo entendí con el tiempo. ¿Y por qué es un regalo de Dios? Porque uno no se lo merece. Pero a pesar de que no te lo mereces, te lo han dado. Entonces yo lo entiendo así hoy en día y sí, genera una gran responsabilidad, la verdad que sí. Y muchas preguntas. Una de esas responsabilidades es a veces yo veo, pues con mucho respeto lo digo, ¿no? Que a veces mucho de nuestra fe hay muchos elementos superficiales y hay muchas cosas para enseñar, mucha. La fe tiene muchas respuestas, tenemos mucho contenido. Yo a veces lo comparo como un banquete, tenemos de todo, pero no nos acercamos al contenido. La importancia de acercarse a leer la Sagrada Escritura, los documentos de la Iglesia, entender todo ese misterio tan bello que prepararnos para eso. Por eso nuestro Señor dijo, por falta de conocimiento pereció el pueblo, ¿no? Porque creo que nos falta adentrarnos, conocer, no es solo una responsabilidad de los sacerdotes o de las monjas o del cuerpo eclesiástico, sino nosotros como iglesia creo que tenemos que adentrarnos en eso. Hay una frase por aquí, creo que es de un salmo, se me escapa ahorita, dice que el hombre que se acerca y medita los misterios del Señor alcanzará sabiduría y dará frutos a su tiempo, no cuando yo quiero. Así es. Sí, es así. Entonces el otro momento bonito de la ordenación fue la primera misa en mi pueblo. ¡Ay, qué emoción! Entonces imagínate que soy el primero. Entonces, claro, para mí fue muy gratificante verlos, claro, a muchos. Recuerdo esos comentarios que decían que la iglesia parecía Domingo de Ramos, eso es full, eso es llenísimo. Sí, eso es repletísimo. En la iglesia y hasta en el parque había gente, porque se salió, en un momento la pensamos hacer, me sugirieron hacerla afuera, campal. Y no, yo decía, no, es mejor en el templo, aunque estemos apretados ahí como hormigas. Mejor, más que el orbito humano. Sí, así. Entonces, para mí fue muy significativo ese momento. O sea,
Y claro, uno va normalito al comienzo y sí tiene unos nervios, pero me dio mucho susto porque incluso me habían ayudado para que cantara. Y yo cantar no es que sepa mucho las oraciones, pero ese momento que uno llega al altar y uno gira a mirar a la asamblea, sí. No, me dio terronera, me asusté, yo no canté, yo no, me puse muy nervioso, me asusté mucho. Ay, ¿en serio? Y entonces sí, claro, porque era ver todo el pueblo con el que tú compartiste y fue como la soñé, como le pedí a Dios, que era la gente humilde de las veredas que me conocía, los más cercanos. Y gracias a Dios, a veces eso se presta que hay muchos, ¿no? Autoridades del pueblo que a veces abusan de esos elementos. Y todo el mundo quiere sacar pecho ese día, con lo que nadie ayudó. Así sí, entonces para mí fue muy simpático eso, que la mayoría fue las personas de las veredas, la gente sencilla del pueblo. Gente, y eso es como que, es como las respuestas que Dios da. Que Dios da. Sí, sí. Y a partir de ese momento empieza un camino de muchas victorias, pero también me imagino de muchos momentos difíciles, ¿sí? Y llegamos al punto en que lo nombran a usted rector de Unisan Pablo. Quiero que hablemos de ese proyecto tan lindo. ¿Qué es Unisan Pablo, padre? Bueno, pues Unisan Pablo es un proceso de reflexión que viene haciendo la comunidad hace muchos años. Es la Sociedad de San Pablo, la comunidad fundante, o paulinos, por decirlo así, se reflexionaron. Perdón un segundo, usted habló de la hojita del domingo, entonces para aquellos católicos que nos estén viendo, cuando uno va a una iglesia católica, a uno le entregan una hojita. Yo me acuerdo de niña, yo nunca me imaginé estar hoy aquí en la Sociedad de San Pablo, porque cuando iba de niña con mi mamá me decía, coja la hojita del domingo, Jimena, coja la hojita del domingo, y yo siempre veía el letrerito que decía Sociedad Apostólica San Pablo, y yo decía, ve, y esto como lo escribían, y mi mamá me decía, es que todos los domingos hay que leer la hojita, y usted lo mencionó hace un rato. Entonces, cuando yo escucho, veo, visualizo San Pablo, yo me devuelvo, padre, a mi edad de 5, 6, 7 años, porque mi mamá siempre ha sido una mujer muy, muy, muy piadosa, ¿sí? Y en parte la fe que tengo fue por ese proceso de formación y de verla a ella con el ejemplo, ¿no? Que es lo más importante. Entonces, pero me emocioné porque me devolví a esa edad chiquita cuando veía y yo estudié en un colegio católico que se llama Cardenal Sancha, un abrazo para esas monjas dominicas que fueron tan importantes en mi vida, y pues las monjas, nuestras monjas del Cardenal, siempre cuando los sacerdotes celebraban, siempre habían hojitas del domingo. Sí, mira que me hace recordar de algo, a mí me pasó algo parecido, uno la ve allá desde lejos, sí. Pero a mí también me impactó la primera vez cuando, aquí nosotros los paulinos siempre, en su proceso formativo, todos tenemos que ir al taller. Todos tenemos que ir a empacar libros, hacer alguna cosa, corregir los libros, alguna cosa tenemos que hacer. Y cuando yo llegué, las primeras veces, cuando yo veo que toca empacar la hojita, yo digo, aquí la hacen. Ay, aquí la hacen. Entonces es impresionante, es un impacto muy bonito porque vas como al origen o vas al lugar donde hacen algo que tú veías tal vez lejano, ¿no? Así y estás ahí. Así es. Y por ejemplo la librería, porque yo me acuerdo que mis monjas en religión, etcétera, que hay que ir a los Paulinas a comprar esto. Sí, incluso sí. Estudiando en la Santo Tomás, yo soy egresada de la Santo Tomás, también iba mucho a las librerías de ustedes, y ahora pensar que estoy aquí ¿Estás adentro? Usted, pues me encanta, y que estoy adentro me encanta. Bueno, pero sí. Lo interrumpí. Entonces, continuemos. Me estaba diciendo que Unisan Pablo ha sido un proceso de reflexión, sí, y un proceso de... pues los padres y hasta el final dijeron, sí, vamos con el proyecto de la universidad. Es muy llamativo porque inicia con un proceso académico. Nosotros siempre hemos hecho pues libros, pero empezar a hacer educación, la cosa es diferente, ¿no? Son distintos los procesos, sí. Aunque el elemento evangelizador sigue de fondo. Entonces, el horizonte es proyectar el carisma, la comunicación. Entonces digamos que nuestro ente diferenciador en la universidad fue la ruta de la comunicación social. Porque y todo lo que ella lo tenga. Perdón, la Sociedad San Pablo, netamente comunicadores. Sí. Digamos que ustedes tienen su imprenta, su taller, tienen su librería, ustedes trabajan, todos como los cualquier días. parroquiano Sí, trabaja sí, común y corriente. En la vida.
Lo único es que obviamente no reciben un sueldo, ¿no? Porque Ese ejemplo para después, sí. todo para la Sí, comunidad. así es. No reciben un sueldo. Pero tienen un horario laboral, Anormal. etcétera. Y entonces deciden como crear un hijo de esa sociedad, sí, y es la Universidad San Pablo, sí. ¿sí? ¿Y arranca hace cuánto este proyecto? Empezó en el 2018, pero como reflexión viene desde el 2013, 2012 aproximadamente. En la ideación. Sí, viene desde mucho antes hasta que por fin el ministerio lo aprueba en el 2018. Se aprueba, creo que junio de 2018, dura un año porque toca después aprobar los programas. Okay. Y curiosamente llega pandemia. Ay, sí, llega la pandemia. Sí. San Pablo siempre ha tenido en la historia, yo lo recuerdo mucho, la comunidad nace el 20 de agosto del 14, comienzos de la Guerra Mundial. ¿Y dónde inicia la comunidad? En Alba, Italia, con el padre Alberione. Alberione. Sí, y empezó con poquitas personas. Y la llamó en su momento Escuela Tipográfica Pequeño Obrero. Y la idea era difundir en revistas, periódicos del seminario, para las parroquias, que se orientaran, ¿verdad? En su momento él lo enfocó así. Y ya pues a lo que hoy conocemos, ¿no? ¿En cuántos países está la sociedad? 33 países en el momento, wow. Sí señora. Y en el momento, pues cuando nace, recordábamos eso en esa reunión, nace la Fundación Universitaria San Pablo y San Pablo, también en problemas, en pandemia, porque ¿sí? Eso, claro, la pandemia, claro. Los programas arrancaron de forma presencial, comunicación, sí, y administración, claro. Y estudiantes ¿de dónde? Y no fueron 2 años, ¿no? Fueron 2 años. Que todo nosotros empezamos con dificultades. Sí, entonces, pues no sé, ojalá sirva de verdad, y yo sí creo que sí, la persistencia es importante y no asustarse claro. A veces ante las dificultades. A muchos nos generó dificultades en la pandemia y a nosotros también. Entonces fue cuando empezamos a aprender a tener recursos de todos estos elementos digitales y aprender y hacer la tarea desde ahí también. No, y además que tanto para la sociedad como para la universidad, porque, o sea, quien iba a las iglesias, todo estaba totalmente cerrado, tocó utilizar los medios virtuales, pero pues no nos llegaba la hojita de los domingos, no podíamos ir a la librería a comprar libros y los estudiantes no podían ir a sus clases presenciales. Entonces, ¿y cómo entonces logran como reorganizar esa definición de que ya no fuera 100% presencial? Porque ahí tienen que tomar decisiones importantes, que es un punto de inflexión en la universidad. El proceso continuó así, la verdad, continuó de forma presencial los programas y se siguió trabajando, pero en la perspectiva publicitaria. Okay. Se hizo esa tarea primero y fue cuando se acudió a las redes sociales. Empezar a trabajar las redes sociales en todas las que existían. Me acuerdo mucho que había un temor y era, TikTok, porque nació TikTok y todo el mundo le tenía terror al TikTok sí. Y uno también porque pues pasaban cosas, la verdad, que no eran muy chéveres, que digamos, pero fuimos aprendiendo que no hay que tenerle miedo a la red, ahí es que saberla trabajar para saber qué es lo que nosotros proponemos, ¿sí? Entonces, cómo nosotros aprendíamos a hacer publicidad, ¿no? No necesariamente hablar de un negocio, sino hablar de una propuesta educativa, o un proyecto formativo para muchas personas, y pues la universidad tiene esa orientación social que está pensada para las personas en su mayoría de escasos recursos, pero esto no lleva a que la educación sea detrimente, ¿no? Porque a veces se tiene esa idea, ¿no? Sí, y no, se busca lo mejor para que los chicos adquieran la mayor capacitación posible, la mejor formación de educación posible que se pueda al respecto. Y en ese proyecto estamos, y ya estamos haciendo reflexiones, proyectos, mirando que nos están acompañando para ello, y ir haciendo el salto hacia lo virtual, hacia el mundo digital. Pero los programas tienen una característica. Sí. Están, por decir así, sincronizados, de tal manera que si usted puede ver materias de comunicación estando en administración, hay unas materias transversales, usted puede salir después en 2 años, adquirir rápido su doble titulación. Eso es una ventaja competitiva increíble. Sí, porque curiosamente, una de las propuestas que uno ve en la realidad, el comunicador no sabe hacer un presupuesto a veces. Sí, es verdad. Y el administrador a veces no sabe cómo hago yo para que mi empresa salga a flote y me la vea en el mundo comunicativo, la publicidad. Entonces, buscamos en el proceso formativo de que el administrador aprenda a comunicar su negocio,
y el comunicador lo aprende a administrar. Buenísimo, buenísimo. Entonces, por eso hay esos elementos. Claro, pero también hay una formación, hay una educación continuada, ¿no? Ustedes, Así es. la universidad tiene unos programas, digamos, que son libres, llamémoslo cursos libres. ¿Qué tipo de programas puede encontrar una persona, por ejemplo, en la universidad? Tienes la expresión perfecta de libre, hay de todo un poco. Hay youtubers. Bueno, yo hice mi curso de youtuber y por eso tengo este canal. Bueno, me formé aquí. Me alegra que hayas aprendido, qué bueno. Sí, me gradué. Youtubers fue uno, es como el programa bandera, por decir así, porque el principio de los youtubers en Unisan Pablo, más que las herramientas técnicas que podamos aprender, es qué tipo de contenido estamos dando. Y hoy es una pregunta importantísima. Uno mira, la verdad, sin ánimo de ir en detrimento, demasiadas publicaciones que son muy superficiales. Nosotros sí tenemos que aprender a generar contenidos que aporten a la sociedad, que le aporten a las personas. Y eso es una de las características de este curso. Hay también cursos de fotografía. Y también para niños, ¿no? Porque para me encanta Kids, sí. Este programa de niños, y es que los niños empiecen a tener esa conciencia de seleccionar realmente buen contenido. Sí, es como que le meten a la cabeza, exacto, ¿no? Aunque pareciera que el contenido basura es lo que mueve, pero yo creo que no, yo creo que al final hay que empezar a hacer cambios. Pues mira que me llama mucho la atención ahora, yo de vez en cuando chismoseo las redes, hago ¿cómo es que es? A zapping, no por televisión, sino por redes. Y me llama la atención que aunque son pocos, todavía muchos influencers, muchas empresas, tú por ejemplo, hay muchos que uno ve, dicen esta expresión, hay que aprender a comunicar elementos de valor para la sociedad, que le aporten, no empiecen a ingerir contenido chatarra, sino contenido que alimente, que los haga crecer a nivel profesional, a nivel personal. Y me llama mucho la atención que hay, aunque son pocos todavía, ya existen. Pues ya están cuestionando lo superficial y eso me parece muy positivo, la verdad, sí, ojalá que sean muchos más los que se unan a ese criterio. Sí, entonces eso es. Otro, fotografía. Bueno, yo quiero que hablemos de fotografía y es un curso espectacular que hay en Unisan Pablo, además liderado por usted, porque una de sus pasiones, padre, es la fotografía. Aquí este gran hombre le encanta la fotografía y es un experto fotógrafo. He visto, yo de fotografía no sé nada, o sea, es lo que captan mis sentidos, pero me acuerdo en una exposición de fotografía que usted tuvo con sus estudiantes, yo decía, wow, porque yo realmente desconocí esa faceta suya hasta que me di cuenta ese gran don, no solo desde la comunicación, sino también de comunicar a través de la fotografía. Sí, es verdad. Pues yo creo que está ahí el tema de ser paulino, ¿no? Ese elemento, ¿no? Lo creyente y lo comunicador, por decirlo así. Yo digo una frase, ¿cómo es? Soy sacerdote por vocación, teólogo por profesión y fotógrafo por pasión. Sí, algo así, digo así. Entonces, la fotografía me llama mucho la atención y me gusta porque es la posibilidad de comunicar un contenido limpio que cuente una historia. Toda foto cuenta una historia. Entonces yo a veces les digo a los chicos, en mis clases, de las primeras clases, que les digo, hombre, está bien, es bueno tomar una foto, pero que tu foto no sea simplemente para publicar en redes. Eso lo hace cualquiera, pero no todo el que toma fotos es fotógrafo, ¿no? Claro. Sí, y el fotógrafo no solo toma fotos, son muchas cosas más las que están en torno a eso, y es aprender a construir una visión de mundo para mostrarlo al mundo. Que tengas algo que contar, ¿no? Sí, y que siempre impacte al espectador. Trato de enseñarles a los chicos de que sus fotografías sean limpias. ¿Por qué digo eso? Porque es la limpieza del corazón. Si tu corazón es limpio, tus fotos saldrán así. Captarás la maravilla del mundo, de las personas. Incluso a veces pueden ser noticias muy trágicas, muy dolorosas, crueles, pero también pueden ser comunicadas de forma transparente. Sí. Wow. Eso también es un misterio. Para mí es arte. Bueno, entonces tenemos youtuber, fotografía, que es su pasión, además que, bueno, usted también es docente, obviamente, y imparte ese conocimiento y esa experiencia tan linda. ¿Qué otros cursos encontramos como libres? Matemáticas, el de idiomas el también. De idiomas, está italiano, inglés, francés.
son los que están en el momento. El de inglés es bastante y también ahora veo que está creciendo el de italiano bastante, me pareció muy positivo. Marketing digital, eso sí, hay bastantes estudiantes ahí, ¿verdad? Eso es muy positivo. Y contabilidad básica también están dictando, y ese programa nuevo. Así es, matemáticas creo, no sé si lo mencioné ya. Sí. Y en estos días estamos iniciando uno de forma gratuita y es apps para adultos. ¿Y cómo es eso, padre? Enseñarle a las personas mayores de 60 años a manejar su celular. Y a manejar todas las aplicaciones que tenga el celular, desde las más simples hasta las más complejas. Y es gratuito para las personas de esta edad también. Es un escenario que la universidad está proponiendo también. Perfecto. Así y es. donde, por ejemplo, si hay personas interesadas o personas o padres que dicen, oiga, yo quiero de verdad colocar a mi hijo en una universidad donde enseñen valores, principios, donde haya mente, voluntad, corazón, y quieran informarse, o quieran acceder a cursos libres o a estos cursos gratuitos, ¿dónde pueden ubicar la universidad, padre? Pueden apuntar el teléfono 304-632-9604. Repitámoslo. 304-632-9604. En Bogotá, Colombia. Así es, y ahí los atenderá Sergio. Pueden preguntarle a Sergio ahí. Sergio. ¿Y en redes sociales? Unisan Pablo. Lo buscan en Unisan Pablo y ahí aparece. Ahí aparece. Está en Facebook, YouTube, Instagram, TikTok también. Excelente. Se encuentran, sí, señor. Bueno, entonces, ¿y usted cuando recibe esa tremenda responsabilidad de dirigir este proyecto de educación, cuál es su visión, padre? Primero, mucho susto porque dirigir una universidad es complejo, hay muchos elementos. Y yo creo que es el aprendizaje continuo. De uno se da cuenta que lo que hoy aprendió, mañana no sirve. Eso es verdad. Sí, entonces toca estar continuamente leyendo, informándose. Y yo creo que es aprendiendo, escuchando a los otros, escuchando a los docentes, a los estudiantes. Hoy los chicos saben muchas cosas también. Es aprendiendo. Y ahora con estas tecnologías nuevas que están surgiendo, de la IA, pues más retador todavía. A mí me parece interesante, la verdad. Y desafiante además. Sí. ¿Cuál es la propuesta? Pues sí soy fan de que la educación genera transformación en la sociedad. Sí, la educación sí cambia las maneras de pensar de las personas. Sí, ese es como lo ideal. Cambiar las maneras de pensar de las personas no es lo que yo quiero que piensen, sino cómo logra usted ser auténtico, ser autónomo con lo que hace, con lo que aprende, con lo que entiende, pero sobre todo que lo ponga al servicio de la comunidad. ¿Qué uno ve a veces? Uno lo ve mucho. Yo lo veo mucho en los elementos técnicos de la comunicación, que a veces no compartimos el conocimiento. Yo sé esta cosita y yo veo el otro complicado y no se lo voy a contar porque solo yo lo sé. Qué bonito es compartirlo. Miren, lo puedes hacer así y esto hace que avance muchos procesos. Claro. Entonces, esa es una de las características y el otro elemento es la profundización del conocimiento, que nuestros chicos día a día se formen cada vez como mejores profesionales. Digamos, que tengan respuestas pertinentes a las preguntas que les hacen en sus trabajos, que tengan la capacidad de desarrollarlos, que sean muy creativos. Eso sí es importante, yo los molesto mucho por eso, ¿sí? Que sean muy creativos, o sea, que no se casen con las ideas, sino que tengan pensamiento crítico. Sí, que lo sean, que asuman que me dijeron tal cosa, ¿usted qué opina? Pero que su opinión no sea la del otro, sino que usted tenga la capacidad de desarrollar pensamiento crítico propio, ¿sí? Eso que es tan importante. Y para eso hay que acercarse al conocimiento, hay que dejarse iluminar, por supuesto que sí, hay que dejarse guiar. Y yo creo que la juventud de hoy ya tiene esa sensibilidad, son muy abiertos y eso les ayuda muchísimo también. ¿Cuál sería lo ideal? Y es hacia donde vamos. Ser pioneros en proyectos de comunicación. Ser pioneros en el uso del recurso tecnológico, pero sobre todo para formar. La tecnología no me debe ayudar a mí a manipularme, sino como yo la manipulo para ser mejor. Claro. Y la universidad tiene una apuesta ahorita muy fuerte por el tema de emprendimiento. Así es, también. ¿Sí? ¿Qué están haciendo ustedes ahorita? ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué están desarrollando?
Entiendo que también están muy metidos en el tema de proyección social. Así es. Cuéntenos un poquito de eso, padre. Somos fans de que el conocimiento, la academia, tiene que abrirse a la comunidad y que no se quede solamente inscrita en los salones. No porque sea un elemento de moda, que a veces lo ve uno como moda, Sí, pero o tendencia. Sí, no es una tendencia para nosotros, es una propuesta articular. Y lo digo así porque es compleja llevarlo a cabo. No es tan fácil, ¿verdad? Trasladar la clase a la realidad. Y entonces esto lo hemos encontrado en el elemento articulador en el emprendimiento que hacen los jóvenes. Que todo su proyecto, todo su trabajo, todo su estudio lo vaya formando para que tenga la capacidad de tener su propio negocio. Buenísimo. Que no sea solamente un empleado, que eso es bueno y ayuda muchísimo, Claro. pero que todavía Sí, no da se, estructura, sí, pero que todavía no se quede no ahí, se ¿no? quede como empleado. Sino que aprenda a ser autónomo, que aprenda a ser creativo, a hacer propuestas comerciales, a hacer propuestas empresariales, ¿verdad? Que se desafíe Sí, también que se y pueda desafíe. salir. Que van a haber errores, por supuesto que sí, y a veces los errores cuestan mucho, ¿no? Mucho. Económicamente, y eso es doloroso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se les articula a los chicos para que ellos hagan propuestas novedosas a las personas que lo necesitan hoy en día, ¿no? Que puedan ayudar muchísimo? Y hay proyectos muy interesantes al respecto. ¿Qué es lo social para nosotros? Es aprender a vivir en sociedad con las personas, pero con propuestas novedosas. Y esta es la idea que se está formando en los chicos. Pero las propuestas famosas no tienen que ser necesariamente, pues, si no vienen de los extraterrestres, no. De las necesidades. Por ejemplo, de las necesidades. Por ejemplo, si yo soy peluquero, ¿qué propuesta nueva haría a nivel comercial, a nivel tecnológico o a nivel, por ejemplo, de lo humano? Ser peluquero es humano, claro. ¿sí? Porque tocas a una persona, el pelo, ¿verdad? Que es tan importante. Te estabas arreglando el pelo y si no quedas despeinada, ¿cierto? Sí, total. ¿Cierto? Tan importante. ¿Qué elementos me sirven a mí para hacer propuestas diferentes en cosas prácticas que yo tengo que desarrollar continuamente? Y así hay diversas empresas también. Qué bueno, y además hay ya estudiantes que tienen sus proyectos, que están cursando cualquiera de las dos carreras y ya tienen sus proyectos de emprendimiento, y ustedes están con un festival espectacular que se llama Emprendefest, que lo están realizando cada año, y es una puesta en escena para mostrar esos proyectos, esos emprendimientos, para abrir la universidad, o sea, universidad de puertas abiertas para que vengan a conocer esos productos de los estudiantes, y me parece que eso es súper chévere. Yo amo mi universidad y amo mi carrera y le doy gracias a Dios por toda la educación que recibí, pero el 90% del tiempo a mí me formaron y me entrenaron para ser empleado, ¿sí? Que duré 25 años siendo empleado y me tocó salir de esa zona de confort, y fueron unos diálogos internos bien duros y difíciles, de un cambio de mentalidad y un proyecto y un proceso de preparación, pero de prepararme yo misma, o sea, a prueba y error. Cuando encuentra uno una universidad, espacios académicos donde pueden en esos espacios lograr articular y aproximar lo que realmente sucede en la vida real, en la vida de las empresas, en esas necesidades, o en fomentar esas ideas de negocio de estos chicos, pues me parece encantador, y yo soy fan de ese proyecto, por supuesto, que es súper padre. Bueno, quiero preguntarle ahora, ¿cuál es el primer pensamiento con el que usted amanece cada día? Bueno, espero que no me lo van a... Bueno, esto es público, ¿no? Sí, público. Trato de hacerlo, aunque a veces el sueño no me deja. ¿Duerme poquito? Pero, bueno, un poco sí. Pero trato de hacerlo mucho todos los días, después de que me organizo y todo, hacer meditación. ¿Qué es meditación para nosotros? No se me asusten, porque hoy día no sé por qué la gente se confunde que meditación es un elemento cetórico. No. Eso no tiene nada que ver. Es encontrarme a reflexionar con la palabra de Dios. Cojo el texto del día, el de la liturgia del día, que me sirve también para la homilía, la Eucaristía después. Y a partir de ahí, empiezo, por decir así, a pedirle la iluminación al Espíritu, a Dios, que me dé la capacidad para afrontar el día. Entonces, el primer elemento o pensamiento, por decirlo así, es ponerme en manos de Dios. Y lo hago a través de ese recurso. Y es interesante porque sale uno sereno, tranquilo, sin problemas. Bueno, aunque hay problemas en el día, ¿no? Muchos. Todo el tiempo. Santa Madre, sí. Pero usted trae a colación un atributo de usted que yo siempre lo he admirado, porque creo que llevo 10 años conociéndolo.
Y es esa capacidad, esa serenidad que usted transmite, esa paz. Cada vez que yo me dirijo a usted o lo veo en los estudiantes o lo veo en las homilías, después cuando se termina y los feligreses van y lo saludan, es esa paz, esa tranquilidad, esa serenidad que usted respira, eso tan bonito que a veces no encuentra uno, porque todo el tiempo estamos en múltiples cosas, corriendo, el tiempo no da abasto, pero cuando uno llega a hablar con ustedes es como un oasis, es como, Jimena, bájele a las revoluciones, respire. ¿Cómo logra usted transmitir, o tal vez es un don, o tal vez es un regalo, o tal vez es ¿cómo podríamos, o usted realmente se enfoca en ser sereno? ¿Cómo podría explicarse eso tan lindo que usted transmite, que es tan difícil encontrarlo hoy en día? Pues es una pregunta bien difícil, ¿no? No sé si la respuesta sea satisfactoria. Yo hace muchos años, ya como 5 o 6 años de sacerdocio, siempre le pasan a uno cosas extrañas en la vida. Y eso me enseñó ciertas cosas. Yo también era impulsivo, todavía me acuerdo mucho, ¿verdad? Y a veces uno es fuerte en las expresiones, cosas así, pero fui aprendiendo a ser sereno con este recurso que les digo, el tener la capacidad de contemplar el misterio. Y uno va entendiendo, en la vida le va enseñando uno eso, que hay algo más grande que tú, mucho más grande. Y bueno, yo lo digo así, para mí es Dios, y como realidad divina, ¿sí? Y cómo ese Dios te acompaña en todos los momentos. Eso lo hace a uno entenderse que tú eres criatura, no eres el creador. Okay. Y al ser uno criatura, no le queda a uno más que como que ayúdeme, ¿sí? Yo le pido a Dios en los espacios que pueda 5 cosas. Sabiduría, paz interior, mucha paz interior, ¿sí? No es de la película de Kung Fu Panda, no, es paz interior. Sabiduría por lo que dicen los textos. Sí. Salud, ¿sí? Alegría y sencillez, ¿sí? Y las otras, es parecido a los 7 dones del Espíritu Santo. Okay. Los otros 2, lo que Él quiera. ¿Sí? Por añadidura. Sí, sí, entonces es como eso, son como ejes articuladores. ¿Qué les quiero decir? Todos aquellos dones que ustedes quieran adquirir, pídanselos a Dios. Dios nunca tacañea en sus dones, no es tacaño, da lo que quiera. Lo que dice Jesús es verdad. Pídanle a Dios lo que quieran, pidan a su Padre, pero uno tiene que aprender a saber qué es pedir. El problema es que a veces nosotros pedimos cosas y las cosas se deterioran, la paz no. La paz es continua, todos los días se construye y ahí poco a poco va uno aprendiendo. Eso no significa que a uno no le saquen el mal genio, ¿no? A ustedes se lo sacan, de vez en cuando y uno le dan ganas de torcerlos como un trapero. Como bueno, yo nunca lo he visto de mal genio, lo he visto rojo, pero no sí, ya con eso es suficiente. Sí, ¿verdad? Entonces... pero es esa actitud serena y creo que es esa inteligencia emocional también, sí, que obviamente mucho. Viene de una profunda fe y también de una gracia que Dios da, pero creo que también usted pone de su parte y creo que con su respuesta lo ha venido entrenando, ¿no? Creo que también hace parte de un entrenamiento espiritual y emocional bien, ahora, bien importante. ¿eso en qué desemboca? En una frase, ¿no? Sí. Que es la que cuesta. Que no me moleste lo que me molesta. Wow. Uno sabe qué le molesta a uno. Uno sabe que uno se molesta por palabras de las personas, actitudes, hasta la forma de vestir del otro, así. Si yo sé qué me molesta, entonces ¿por qué me molesta? Es aprender a conocerse uno y a ser sereno a pesar de esa dificultad. Que no te moleste, eso lo lleva a uno a aprender a callarse, a aprender a ser prudente, sobre todo, que a veces cuesta muchísimo también, a saber callar. Y a veces no hay nada más doloroso que tener la verdad y tener que callar. Entonces, eso cuesta, como esas cosas que le cuestan a uno son los que van generando ese tipo de elementos interiores. Excelente. Bueno, padre, ya estamos próximos a terminar. Hablo mucho, ¿no? No, pero de verdad, mucha sabiduría en todo lo que usted dice. ¿Cuál es su último pensamiento al finalizar el día? Le doy gracias a Dios por todo. Por lo bueno y por lo malo. Por todo. todo. Por mis errores, por mis aciertos,
y por darme la posibilidad cada día de poder contemplarlo en la simpleza del mundo. Un mensaje para los jóvenes, los empresarios, los emprendedores que están lejos de Dios. Yo no quiero sonar cliché con eso que voy a decir, pero yo no entiendo una vida sin Dios. Yo entiendo una vida con Dios, pero no entiendo una vida sin Dios. Y en algún momento en mi vida elegí estar sin Dios y me fue terriblemente mal. Entonces decidí tener una vida con Dios. Pero no se trata de ser religioso, no se trata de una religión, se trata como de una decisión, de un estilo de vida. Un mensaje para estas personas que por diferentes situaciones no han podido tener una buena relación con Dios, pero que saben que necesitan de Él. O sea, en la intimidad de su corazón y en su soledad saben que si hay un ser supremo, cómo lograr conectarse con esa fuente divina, cómo lograr tener una buena relación con Dios, por dónde empezar, cuando hay tanta distracción, hay tantas modas, hay tantas cosas tan extrañas y hasta esotéricas que no nos llevan a un buen camino. ¿Cuál sería su consejo? Haces preguntas muy grandes. Bueno, una tal vez parto de mí, ¿no? Tal vez en lo que escucharon, yo soy de ambiente de campo, y a veces pareciera que como que el que es de campo como que no puede surgir o no puede crecer, ¿cierto? O por realidades económicas o por lo que sea. Por eso yo aprendí que la humildad no es un asunto de dinero, es un asunto de actitud de la persona. Empiecen por ahí, sea humilde, que cuesta, y cuesta muchísimo, porque continuamente le pasa a uno el orgullo y la soberbia. La humildad es aprender a reconocer que tú eres humano, que no eres Dios. Empiece por ahí, a ver cómo le va, ¿cierto? Y digo esto porque yo le doy gracias a Dios que salí de ambiente de campo, porque uno aprende la dureza de la vida. Entonces, todo aquello que usted tiene, su familia, qué sé yo, su sueldo, sus hijos, lo que usted es, hasta lo que se pone, dale gracias a Dios por eso. Dele gracias. Bueno, no lo llame Dios, ¿cierto? Si quiere, si es mucho dilema, ¿no? Póngale otro nombre, no sé, el santo, trascendente, tantos nombres que le puede poner. El universo. Sí, ¿verdad? Pero lo importante es saber darle gracias por lo que soy y por lo que tengo, porque se construye. Eso genera una pregunta muy complicada. ¿Yo sé lo que soy? Y a veces muchos no lo sabemos. Uno a veces uno se molesta y no sabe por qué. Ahí empiezan los pequeños vacíos. Otro elemento, a todos nos da miedo todos los días, ¿cierto? Y el fundamento de la religión o de la fe no es el miedo. Si te acercas por miedo a Dios, por ahí no es la ruta. Acércate a Dios como aquel creador de ti. Es decir, que siempre te va a acoger con misericordia. ¿Sí? Dios no es temor, es amor. Es amor. Entonces, por supuesto que siempre va a tener los elementos. Ahora, espero no me van a quemar, ¿no? Parte de mi experiencia, ¿no? Hay que entender muy bien lo que significa cuando uno dice que Dios es justicia. Dios no es justicia al estilo humano. Dios es justo al estilo divino, al su estilo, que es muy diferente a nuestras categorías sociales que vivimos hoy en día. Y curiosamente lo he aprendido en las prácticas cotidianas, que la justicia de Dios es su misericordia. Amén. Entonces, no creas que porque eres ateo, porque no vas a misa, o porque uno, entre comillas, se siente alejado de Dios, Dios lo tiene uno lejos en el radar. No, tal vez lo tenga más cerquita de lo que usted piense. Y es donde entra la misericordia. El error, el pecado, es un escenario para acercarme a Dios, no para alejarme de Él. Wow, qué profundo eso que está diciendo. Me encanta. Bueno, padre, ¿con qué sueña usted, ya para terminar? ¿Yo? Sí. Uy, fue una pregunta muy, muy compleja porque son muchos sueños. Uno. La verdad, uno. Por lo menos uno, que nos comparta uno. Pero me encanta, porque me encanta eso que dice, que son muchos. Entonces, sí. Me imagino que su cabeza en este momento está procesando ¿cuál de todos? Y creo que la vida tiene sentido cuando uno
sigue soñando, porque el día que no sueña, yo aprendí algo, los sueños que están en mi corazón son ese lenguaje del Espíritu Santo que se conecta con mi deseo, con mi voluntad y con mi corazón, ¿sí? Y que están ahí y que todos los días van creciendo, van creciendo. Y si se ponen en las manos del Señor, pues seguramente van a llegar a un buen fin. Entonces me encanta que tengan muchos. Ya me ayudaste a articular, gracias. Ahí me ayudó, sí, sí, gracias. Uy, gracias porque sí. Sí sueño y le pido mucho a Dios que me ayude a ser un gran teólogo. Es decir, para mí el teólogo por excelencia es Dios. Que uno tenga la capacidad de dejarse iluminar por el misterio para guiar a otros. Wow. Darle respuestas a las preguntas que hacen hoy en día los jóvenes, los adultos, de todos, pero respuestas con fundamento de fe. Ojo, fundamento de fe. No simplezas simplemente, sino aquello que te acerca a lo que nosotros llamamos misterio, dogma, que está en su profundidad. Y que a su vez me ayude a ser un gran comunicador para poderlo saber transmitir. Porque no es igual hablar con mi mamá a hablar con un docente. La cosa cambia, el lenguaje cambia, pero el contenido puede ser el mismo. Entonces sí le pido a Dios continuamente que me ayude a profundizar cada día en sus misterios a través de la herramienta de la teología. Bueno, es uno entre tantos, ¿no? Uno entre tantos. Y ya para terminar, Padre, mi última pregunta es, ¿qué legado quiere usted dejarle al mundo? Jesús, eso sí es complicado. Complicado, ¿cierto? Sí es complicado. El legado, no sé. Estoy como muy trascendente hoy. Un poquito, sí. Yo veo a veces, y lo veo en muchos escenarios, en los pocos que he compartido, veo mucha superficialidad de conocimiento en el mundo. Y con cualquier cosa se argumenta, y el argumento es demasiado superficial. No sé si sirva como legado, pero busquen conocimiento profundo. Claro. Lo profundo no es difícil, es simple, es sencillo. Lo curioso es que a medida que uno se mete, se da cuenta que es más grande cada vez más. Y te das cuenta que el conocimiento lo hace a uno más pequeñito que un alfiler. Y es inmenso. Eso en cuanto a conocimiento que uno puede tener del mundo, por decirlo así. Pero en cuanto a Dios es más todavía misterioso, todavía más grande todavía. Es infinito, ¿no? Yo lo llamo así, el infinito, ¿no? El infinito sí conoce lo finito, el finito le cuesta entender lo infinito, siempre le va a costar, ¿sí? Y no seamos superficiales. Busquemos la profundidad en lo que decimos, en lo que hacemos, en lo que respondemos, en la fe y en las cosas que hacemos. Y si en tu trabajo, por ejemplo, te valoran a ti por el conocimiento que tienes, no por las respuestas superficiales que das. Claro, claro. Bueno, qué maravilla, Padre. Ya el bonus track, y prometo que ya terminamos esta entrevista, pero estoy encantada. Quiero pedirle dos favores, voy a pedirle dos bonus track. Primero, un mensaje a todos los empresarios y emprendedores que nos están escuchando, aquí en Colombia y en diferentes partes del mundo. Sí, un mensaje. Y ya le digo cuál es la otra. El mensaje para todos. Bueno, comunidad. Lo digo desde el elemento formativo, ¿no? El elemento educativo. Siempre busques que su gente aprenda continuamente del área que esté haciendo. Y consejo para todos, lean todos los días. Internet, revistas, libros, lean sobre su área de experticia mucho. Excelente. Y lo segundo, nos daría una bendición a todos los que vayan a ver este programa, nos están viendo en este momento y a futuro, claro los que se vayan sí. a conectar con esta comunidad, por favor. Claro que sí. Dios Todopoderoso, fuente y creador del universo, que has creado el género humano, bendice y acompaña a todos tus hijos para que siempre acudan a ti, que eres el misterio profundo. Nosotros que somos tus criaturas siempre acudimos a ti, que eres la fuente, que eres la luz, que eres todo aquello que nos provee. Guíanos y acompáñanos y bendice a todos tus hijos para siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén, amén. Padre, bueno, gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias. Gracias también al productor que está ahí detrás. A nuestro abogado, Henry Ana López, mi esposo, que te amo tanto. Bueno, Padre, realmente mil gracias
por toda esta sabiduría, por estas enseñanzas, por tantos conocimientos. Yo me voy a volver loca haciendo short de todo lo que dijo, porque es demasiado, demasiado profundo. Pareciera que estos 40 minutos pasaron tan rápido o más, ya no sé cuánto llevamos, pero realmente me quedo, como diría una artista colombiana, vedette, para no nombrar a nadie, estoy erizada. Ay, padre, mil gracias, de verdad, muchísimos éxitos con Unisan Pablo. Yo pues hago parte de esta hermosa casa y me siento también parte de todo este proyecto, pero de verdad en su cabeza, en este momento, bajo su dirección, bajo su autoridad, pues muchísimos éxitos, y seguramente lo compartiremos a toda esta comunidad tan linda que también nos sigue en San Pablo, a los estudiantes. Y bueno, y comenten, denle like, cuéntenos si les gustó esta entrevista, qué piensan de todos estos consejos que nos dio el padre, y bueno, y que realmente creo, al igual que usted, que la educación transforma naciones, transforma vidas, transforma pensamientos. Así que mil gracias, y espero que en otra oportunidad nos acompañe en Pasión por tu Propósito. Gracias, padre. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos. Bueno, chao, chao. Nos vemos en una próxima edición. Comparte, da campanita, pon todas para que recibas todas las notificaciones, dale like, y por favor, esa es la forma en que este contenido puede llegar a muchas partes del mundo. Que el algoritmo de YouTube, con tu like, con tu comentario, con tu share, pueda ayudarnos a reproducir este contenido. Así que muchas gracias. Chao, chao. Pasión por tu propósito.